donde el tiempo no existe, donde el racionamiento de comida no llega, donde los apagones no cortan la luz, donde las colas interminables frente a las bodegas vacías son solo una imagen que se ve por televisión y nunca desde adentro. Un lugar donde se come langosta cuando los cubanos comen cáscaras de plátano hervido, donde se navega en yates de 30 metros cuando los cubanos no tienen combustible para una moto, donde los niños tienen piscinas privadas cuando los niños de La Habana no tienen jabón. Ese lugar tiene nombre y ese nombre es Punto Cero, y durante más de 60 años fue el secreto mejor guardado de América Latina. No es solo una casa, ni solo una mansión. Es un mundo paralelo, un estado dentro del estado, un territorio donde las reglas del socialismo no aplican, porque las reglas del socialismo nunca fueron para los que las inventaron. Aquí vivió Fidel Castro durante décadas, aquí creció su familia, aquí se construyó una de las fortunas más misteriosas del hemisferio occidental. Una fortuna que la revista Forbes estimó en $900 millones, cuando el comandante murió en 2016. $900 millones en un país donde el salario mínimo oficial es de $30 al mes. Mientras 11 millones de cubanos sobrevivían en la miseria más absoluta, la familia Castro acumulaba en silencio, lejos de las cámaras, lejos del mundo, en ese enclave blindado al oeste de La Habana, que sus propios guardaespaldas llamaban el pequeño paraíso. Esta es la historia de El Clan de los Castro, la historia de cómo una familia convirtió una revolución en empresa familiar. Cómo el hijo de un terrateniente gallego que prometió acabar con los privilegios de la oligarquía cubana construyó la oligarquía más impenetrable de la historia del continente. Es la historia que el régimen cubano nunca quiso que supieras, la que está escrita en los libros de sus propios guardaespaldas, en los testimonios de sus ex colaboradores, en las redes sociales de sus nietos que perdieron la vergüenza, porque los errores del poder siempre llegan de donde menos se esperan, y en el caso de los Castro llegaron de Instagram. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Lo que vas a escuchar está documentado en testimonios públicos, en libros de ex colaboradores del régimen y en las propias declaraciones de los miembros de la familia Castro. Pero el algoritmo entierra este tipo de contenido. Si crees que estas verdades merecen llegar a más personas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tu clic es lo único que puede romper el silencio. Antes de hablar de la familia, hay que entender el escenario donde vivió. Hay que comprender la arquitectura de ese mundo paralelo que construyeron mientras Cuba se derrumbaba a su alrededor. Punto Cero está ubicado al sur del poblado costero de Jaimanitas, en el municipio de Playa, La Habana, exactamente en la calle 232, entre 222 y 238, un dato que durante décadas fue clasificado como secreto de Estado, porque no era una dirección, sino una coordenada prohibida. El complejo se extiende sobre lo que antes de la revolución fue parte del famoso Havana Biltmore Yacht and Country Club, un exclusivo club de golf de la época prerevolucionaria que ocupaba más de 40 hectáreas. Fidel lo confiscó, lo cerró al público, lo envolvió en muros, alambres y guardaespaldas armados y lo convirtió en su feudo personal. Para poner esas 40 hectáreas en perspectiva, el Vaticano ocupa 44. El complejo de viviendas privadas de la familia Castro tenía prácticamente el mismo tamaño que un estado soberano europeo. Pero las dimensiones no son lo más impresionante de Punto Cero, porque lo verdaderamente revelador es lo que había adentro.
Juan Reinaldo Sánchez, el guardaespaldas personal de Fidel Castro entre 1977 y 1994, fue quien reveló al mundo los detalles del interior del complejo. En 2014, después de lograr escapar a Estados Unidos tras 10 intentos fallidos, publicó el libro La vida oculta de Fidel Castro, junto al periodista francés Axel Hilden. Y lo que describió en esas páginas dejó boquiabiertos a lectores de todo el mundo, porque Punto Cero no era una residencia, sino una comunidad autosuficiente, un mundo diseñado para que sus habitantes nunca tuvieran que enfrentarse con la realidad del país que gobernaban. Según el testimonio de Sánchez y otras fuentes que conocieron el complejo, dentro de sus muros había una mansión principal con múltiples habitaciones, salones de reunión, biblioteca y despacho presidencial privado. Había varios edificios de servicio habitados por cocineros, personal doméstico, jardineros y técnicos de mantenimiento. Un ejército silencioso de trabajadores que nunca hablaban en público de lo que veían adentro, porque sabían perfectamente lo que les costaría hacerlo. Había laboratorios agrícolas y huertos donde se cultivaban frutas y vegetales que simplemente no existían en las tiendas cubanas. Había un centro médico propio con médicos de guardia permanente que tenían el mismo tipo de sangre que el comandante y estaban disponibles para realizarle una transfusión directa en caso de emergencia. Y había la granja de vacas, que es quizás el detalle que mejor captura la mentalidad de la familia Castro. Cada miembro de la familia que vivía en Punto Cero tenía asignada su propia vaca personal, no una vaca familiar, sino una vaca por persona, porque Fidel Castro había llegado a la conclusión de que el sabor de la leche varía según la vaca y que cada paladar merece la leche específica que más le agrada. Así que cada botella llegaba a la mesa con un número adherido con cinta adhesiva correspondiente a la vaca asignada a cada integrante de la familia. Mientras los niños cubanos crecían sin leche porque las vacas del Estado producían cifras de vergüenza, los hijos del comandante recibían su leche personalizada, entregada diariamente en Punto Cero. El socialismo era para los demás. La seguridad del complejo era de nivel militar, y durante las décadas de apogeo del poder castrista, el perímetro estaba custodiado por una unidad militar permanente, con garitas en cada esquina y prohibición total de circulación vehicular en las calles aledañas. Cualquier ciudadano que se acercara demasiado era interceptado, interrogado y en algunos casos detenido. Según una fuente vinculada a los Castro, que habló con el portal Cubanet bajo condición de anonimato. Nadie se podía acercar a menos de 3 cuadras sin que aparecieran guardias armados. Era como una zona de guerra donde adentro todo era lujo y afuera todo era miseria. Después de la muerte de Fidel en 2016, el complejo entró en proceso de deterioro acelerado y la unidad de seguridad fue desactivada en 2019. Hoy lo que fue el secreto más vigilado del Caribe es una ruina en proceso de abandono, pero en su momento fue la demostración más clara de una verdad que el régimen cubano nunca quiso admitir. Los líderes de la revolución siempre vivieron como los reyes que prometieron derrocar. Si Punto Cero era el hogar de trabajo, Cayo Piedra era el paraíso, el lugar donde el comandante bajaba la guardia, descansaba, pescaba y navegaba, el lugar que sus colaboradores más cercanos describían como un jardín del Edén en medio del Caribe, el lugar al que ningún cubano de a pie podría llegar nunca, porque estaba protegido por una zona militar exclusiva. Cayo Piedra es una pequeña isla ubicada al sureste de Cuba,
a unos 150 kilómetros al sur de La Habana, en la zona de la Bahía de Cochinos. Sí, la misma bahía que en 1961 fue escenario de la invasión fracasada de los exiliados cubanos, apoyados por la CIUA. Una ironía que el propio Fidel debió apreciar. El propio Juan Reinaldo Sánchez describió con precisión fotográfica los detalles del Cayo en su libro y declaró que estuvo cientos de veces en ese pequeño paraíso durante sus años como guardaespaldas. Para llegar al Cayo desde La Habana, el comandante primero viajaba en automóvil hasta la Caleta del Rosario, una zona marina exclusivamente militar en la costa, donde se guardaba su flota privada. Una flota que era, según Sánchez, la única flota de lujo de toda la República de Cuba. Porque en Cuba los yates privados no existen, salvo para Fidel Castro. El buque insignia de esa flota era el Acuarama II, un yate de 27 metros y medio de eslora con casco blanco impecable, capaz de alcanzar los 42 nudos de velocidad, es decir, 78 kilómetros por hora sobre el agua, gracias a sus 4 motores de altísima potencia. Para comparar, los mejores yates privados del mundo navegan a 30 nudos, y el yate de Fidel Castro los superaba a todos. ¿Cómo obtuvo Castro esos 4 motores extraordinarios? Se los regaló Leonid Brezhnev, el líder soviético, un regalo fraterno entre camaradas del socialismo internacional. La embarcación tenía 2 camarotes dobles con el de Fidel, equipado con baño privado, capacidad para alojar a 12 personas más, un salón con televisión y bar permanentemente surtido con la bebida favorita del comandante, que era el whisky Chivas Regal, y maderas preciosas importadas de Angola que recubrían el interior con una calidez tropical. Cada salida del Acuarama II era una operación militar compleja. Sánchez describía el despliegue con detalle. Además del yate principal, viajaban 2 embarcaciones auxiliares, llamadas Pionera 1 y Pionera 2, un barco pesquero para el abastecimiento, un navío completamente equipado como hospital flotante, una patrullera de las fuerzas guardafronteras, y en tierra pilotos de caza MiG permanecían en alerta para despegar ante cualquier amenaza aérea. Todo esto para que Fidel Castro pudiera pasar el fin de semana pescando langostas. 45 minutos después de zarpar desde la Caleta del Rosario, el agua del Caribe se volvía de un color esmeralda incomparable y habían llegado a Cayo Piedra. El Cayo en realidad eran 2 pequeñas islas unidas por un banco de arena. En la mayor, la familia Castro construyó su casa, un edificio de una sola planta, cuadrado, sencillo en apariencia externa, con una terraza que daba al mar abierto y paredes decoradas con fotos de pesca y vida submarina. Sencillo, sí, pero en medio de un paraíso privado al que nadie más tenía acceso. Las instalaciones del Cayo incluían una piscina de agua dulce que Castro mandó construir en una isla rodeada de océano para el uso exclusivo de su familia. Un muelle de 60 metros de largo para la atracada del Acuarama II y las lanchas auxiliares para cuya construcción tuvieron que excavar un canal de 1 kilómetro porque el calado del yate era demasiado profundo para los bajos fondos naturales del Cayo. Un pontón flotante de 15 metros, convertido en restaurante con barra de bar y parrilla para barbacoas, donde la familia realizaba la mayoría de sus comidas mientras escuchaba el mar caribeño. Una pista de cemento para helicópteros, una planta eléctrica independiente, casas para los cocineros y los guardaespaldas, y el elemento que quizás mejor captura la personalidad del comandante, un delfinario privado,
y un criadero de tortugas. Fidel Castro tenía delfines y tortugas como parte del ecosistema de su isla privada. El investigador Luis Domínguez calculó que las instalaciones construidas en Cayo Piedra costaron millones de dólares solo en construcción, sin contar el costo operativo permanente del combustible de los yates, el salario de los trabajadores, el mantenimiento de los equipos y los víveres que llegaban regularmente por mar. ¿Quién paga por ese combustible? ¿Quién paga por mantener un lugar al que no se puede ir por carretera?, preguntó Domínguez en una entrevista. El pueblo cubano, siempre el pueblo cubano. Y mientras todo eso ocurría en el paraíso privado del comandante, en el resto de la isla, la realidad era completamente distinta. El racionamiento alimentario que comenzó en los años 60 nunca terminó. El salario promedio cubano en el siglo XXI rondaba los 25 a 35 dólares mensuales. Los apagones se convirtieron en el ritmo normal de la vida. Los medicamentos desaparecieron de las farmacias y los jóvenes emigraron a millones buscando lo que su país no podía darles. Pero en Cayo Piedra, el agua era siempre esmeralda. Los delfines saltaban y el whisky Chivas Regal nunca faltaba en el bar de la Guarama 2. Para entender al clan, hay que entender al fundador. Hay que remontarse al origen de todo esto y encontrar ahí la ironía más brutal de la historia latinoamericana del siglo XX. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, provincia de Holguín, en el extremo oriental de Cuba, hijo de Ángel Castro Argís, un inmigrante gallego que había llegado sin nada a Cuba y había construido una fortuna considerable como terrateniente. El padre de Fidel Castro era exactamente el tipo de hombre que Fidel Castro luego prometió destruir, porque Ángel Castro tenía más de 800 hectáreas en Virán, trabajadas por peones cubanos y haitianos en condiciones que los defensores de derechos humanos de la época describían como semiesclavitud. Era el amo del latifundio, el tipo de hombre contra el que la revolución teóricamente se alzaría. La ironía no es accidental, sino genética. Fidel creció con privilegios que ningún cubano común tenía. Estudió en los mejores colegios jesuitas de Cuba. Fue a la Universidad de La Habana a estudiar Derecho y se movió entre la élite política e intelectual del país desde joven. Y entonces llegó el 1 de enero de 1959. Batista huyó de Cuba en la madrugada y Castro entró en La Habana en triunfo, con el pueblo delirando y América Latina entera mirando con esperanza. Era la victoria del campo contra la ciudad, de los pobres contra los ricos, de la Sierra Maestra contra los palacios habaneros. Lo que muy poca gente entendió en ese momento es que las revoluciones no destruyen las oligarquías, sino que las reemplazan. Y Fidel Castro tenía muy claro quién iba a ocupar el nuevo trono. Lo primero que hizo al tomar el poder fue confiscar las propiedades de los ricos cubanos y los norteamericanos. Hoteles, empresas, fincas, ingenios azucareros. Todo pasó al Estado, que en teoría era el pueblo y en práctica era él. Porque en el sistema que Castro construyó, el Estado era él, no en el sentido legal moderno, sino en el sentido más medieval y profundo. El Estado cubano era la propiedad personal de Fidel Castro, administrada según sus caprichos, distribuida entre su familia y sus leales, manejada como el latifundio más grande de la historia del Caribe. Su propiedad más valiosa era la propia Cuba, escribiría años después Juan Reinaldo Sánchez.
La ha gobernado como monarca absoluto y ha sido durante décadas la única persona que puede disponer de todo, apropiárselo, venderlo o darlo. Con esa filosofía como guía, Fidel comenzó a construir el patrimonio más oculto de América Latina. No tenía cartilla de racionamiento como el resto de los cubanos, porque en Punto Cero se comía a la carta con 3 menús diferentes, elaborados cada día por un chef personal. Le gustaba el pescado fresco, el cordero, los quesos de su propia granja. Bebía whisky Chivas Regal, mientras el pueblo bebía agua de la llave cuando había. Se levantaba pasadas las 10 de la mañana, en contraste con la imagen del guerrillero espartano que proyectaba en público. Recibía informes de inteligencia de todo el mundo antes del mediodía y pasaba horas leyendo en una biblioteca vasta y ecléctica. Todo lo que tocaba, desde la ropa hasta los documentos oficiales, era previamente desinfectado para protegerlo de gérmenes y radiación, un protocolo de seguridad sanitaria que ningún cubano común podría imaginar en un país donde los hospitales carecían de antibióticos básicos. Para cuando la revista Forbes lo incluyó en 2006 en su lista de las personas más ricas del mundo, con una estimación de $900 millones, Castro se indignó públicamente y negó la cifra con vehemencia. Pero lo que nunca explicó fue de dónde salía el dinero para el Aguarama 2, para Cayo Piedra, para Punto Cero, para las 20 residencias que mantenía repartidas por toda la isla. El guardaespaldas Sánchez lo explicó con brutal claridad. Para él, la riqueza era un instrumento de poder, de supervivencia política y de protección personal. Era su amo al modo de un terrateniente del siglo XIX. El hijo del terrateniente gallego de Virán se había convertido en el terrateniente más grande de la historia de Cuba, con la única diferencia de que su latifundio medía 110.860 kilómetros cuadrados y se llamaba Cuba. Fidel Castro tuvo, según la investigación más exhaustiva realizada por la periodista Anne-Louise Bardache en su libro Without Fidel, de 2009, 11 hijos de 2 esposas y numerosas amantes. Según el New York Post, Castro tuvo más de 35.000 conquistas durante su vida. Un cálculo imposible de verificar, pero que captura el espíritu de una personalidad que consideraba que el mundo entero estaba a su disposición. Su primer matrimonio fue con Mirta Díaz Balart, con quien tuvo a su primogénito, Fidelito, el más parecido físicamente a su padre, el que intentó seguir sus pasos en el mundo científico y la física nuclear, el que vivió aplastado por la sombra de un nombre que era imposible de cargar durante 68 años. Fidelito murió el 1 de febrero de 2018 y se suicidó con la depresión que lo consumió durante meses de tratamiento, sin poder ser superada. Un final trágico para el primogénito de la dinastía más larga del continente. Pero fue con su segunda compañera, la profesora Dalia Soto del Valle, con quien Fidel construyó la familia que heredaría el poder. Juntos tuvieron 5 hijos, todos varones, todos con nombre que comienza con la letra A en homenaje a Alejandro Magno, de quien Castro tomó su alias revolucionario: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio y Ángel. Dalia Soto del Valle fue la gran invisible de la familia durante 40 años. No era primera dama, ni aparecía en los actos oficiales, ni daba entrevistas. Su única aparición pública notable fue en la marcha del retorno del niño Elian González en el año 2040 años, junto al hombre más poderoso de América Latina, prácticamente desconocida para el mundo. Su discreción no era accidente, sino parte del sistema.
porque en la familia Castro los que gritaban eran prescindibles y los que callaban eran los que duraban. Antonio Castro Soto del Valle, uno de los 5 hijos de Fidel Condalia, siguió el camino de la medicina y se convirtió en cirujano ortopédico, aprovechando la obsesión de Castro con el béisbol para construir su propio espacio de poder como vicepresidente de la Federación Internacional de Béisbol de Cuba y médico oficial de la selección nacional, y desde 2016 como embajador del Judo Mundial. Un médico del deporte que cuando no está operando rodillas, viaja por el mundo representando intereses cubanos en federaciones internacionales, y que cuando está de vacaciones lo hace en yate privado por el Mediterráneo. En uno de sus viajes a Europa, Antonio Castro viajó en yate privado a la isla de Mykonos en Grecia, uno de los destinos más caros del Mediterráneo, y luego navegó hacia Bodrum en Turquía, donde alquiló 5 suites en uno de los hoteles más exclusivos de la región para él y su comitiva. Cuando un reportero turco intentó fotografiarlo para documentar su presencia, los guardaespaldas de Castro lo agredieron físicamente y lo hirieron. Un cirujano ortopédico cubano que viaja en yate privado por el Mediterráneo y cuyos guardaespaldas hieren a los periodistas que intentan fotografiarlo. Eso es la aristocracia del socialismo. Pero si la generación de hijos supo mantener un perfil relativamente discreto, la generación de nietos lo arruinó todo, y lo hicieron con ayuda de algo que Fidel Castro nunca pudo controlar: las redes sociales. En la era de Fidel Castro, el control de la información era porque no existía Internet libre. Los periódicos eran del Estado, la televisión era del Estado y la radio era del Estado. Lo que el régimen no quería que supieras simplemente no existía, y podías vivir toda tu vida en Cuba sin saber que Fidel Castro tenía un yate de 30 metros o una isla privada con delfinario. Pero los nietos de Fidel Castro cometieron el error que los déspotas del siglo XIX nunca habrían podido imaginar. Abrieron cuentas en Instagram y el mundo vio. El primero en hacer explotar la indignación fue Tony Castro Ulloa, nieto de Fidel e hijo de Antonio el cirujano ortopédico. Tony tenía 20 años cuando sus fotos comenzaron a circular masivamente en 2019. Un joven con el inconfundible parecido físico con su abuelo, mostrando al mundo su vida cotidiana. Y esa vida cotidiana incluía tendido sobre la cubierta de un yate privado, mirando el horizonte del Caribe, conduciendo un BMW o en las calles de La Habana cuando los cubanos no tenían gasolina para llenar un tanque, visitando la Puerta de Alcalá en Madrid, de compras junto a la Puerta del Sol, en la Riviera Maya de México, en Barcelona, en Miami, en París. Las fotos eran de alta calidad y el joven se veía bien vestido, bien alimentado y sin preocupaciones visibles en el mundo. El contraste con la realidad cubana era devastador, porque en ese momento Cuba vivía una de sus peores crisis en décadas. El salario mínimo no llegaba a $30 al mes. Los productos de la canasta básica estaban racionados como en los años 60. No había harina para el pan ni leche para los niños. Y los vagones se extendían por 12 horas diarias en muchas provincias, mientras el nieto de Fidel Castro paseaba en yate por el Mediterráneo y hacía compras en la Puerta del Sol.
La activista cubana Quirenia Yalit Núñez lo dijo en declaraciones a Radio Martí, con una frase que resonó en toda América Latina. Ahora mismo, con la situación que vive el país, donde no hay ni siquiera harina para el pan, que es lo más básico que tiene la población cubana, y de pronto vemos fotos de hijos y nietos de Fidel y Raúl teniendo cenas y vidas de lujos, es lógico pensar que, justamente, el dinero está saliendo de lo que no le llega a la población de a pie. Y el activista José Ramón Polo, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, añadió algo que se convirtió en el epigrama de una generación entera. El socialismo es la repartición igualitaria de la pobreza. Todos somos pobres, excepto ellos. Todos somos pobres, excepto ellos. 7 palabras que resumen 60 años de historia cubana. Pero si Tony abrió la grieta, fue su primo Sandro Castro quien hizo que el edificio entero se derrumbara. Sandro Castro Arteaga es hijo de Alexis Castro Soto del Valle, el mayor de los 5 hijos de Fidel con Dalia. En el momento del escándalo, tenía 29 años, vivía en La Habana y era propietario de al menos 3 clubes nocturnos en la ciudad: F-Bar, Fantaxi y Espacio. Negocios rentables en una ciudad donde el cubano de a pie no puede permitirse la entrada a esos lugares. En febrero de 2021, en plena pandemia de COVID-19, cuando Cuba vivía su peor crisis económica en 27 años con el PIB cayendo un 11%, cuando los supermercados tenían estantes vacíos y las farmacias no tenían ibuprofeno, Sandro Castro grabó un video de 25 segundos donde aparece conduciendo un Mercedes-Benz a alta velocidad por una carretera vacía de Cuba. Se lo ve relajado, sonriente, y dice la frase que lo hundió: papi, miren lo que tocan, papi. Porque nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa. ¿Me entienden? El video se volvió viral en horas, y las redes sociales cubanas y de la diáspora explotaron. Figuras del mundo oficial tomaron distancia públicamente, y el cantante Israel Rojas del dúo Buena Fe, conocido por su apoyo al régimen, lo llamó irresponsable, grosero e irrespetuoso. Un perfil atribuido a su propio tío Alex Castro publicó que una papa podrida no indica que todas las papas del saco estén malas. Sandro Castro tuvo que grabar un segundo video pidiendo disculpas públicas en el que dijo que el Mercedes no era suyo, que era de un conocido que se lo había prestado y que él era una persona sencilla. Nadie le creyó. ¿Por qué nadie le creyó? Porque no era la primera vez. En 2019, cuando Cuba sufría escasez crítica de combustible y los cubanos hacían colas de días para cargar gasolina, Sandro publicó una foto de su auto con el indicador apuntando a lleno, solo para que todos supieran que él no tenía ese problema. En 2022, fotos que circularon en redes sociales lo mostraron disfrutando de una fiesta en Cayo Santa María, uno de los complejos turísticos más exclusivos de Cuba, reservados principalmente para turistas extranjeros y las élites del régimen. El patrón era claro: la nueva generación de los Castro no solo vivía de manera diferente al resto de los cubanos, sino que lo exhibía y lo celebraba, como si las décadas de propaganda revolucionaria que les inculcaron sus abuelos no hubieran dejado ninguna marca real. Pero si los escándalos de Tony y Sandro eran visibles desde Instagram, el verdadero poder de la familia Castro estaba en otro lugar. Estaba con Raúl Castro Ruz, el hermano menor, el militar profesional, el hombre que durante 50 años operó en la sombra de su hermano mayor.
y luego tomó el mando cuando Fidel enfermó en 2006, asumió formalmente el gobierno en 2008. Si Fidel era el actor, Raúl era el director de escena. Si Fidel hacía los discursos de 4 horas que llenaban estadios, Raúl construía la estructura militar y política que hacía posible que esos discursos siguieran teniendo consecuencias reales. El poder de los discursos dura lo que dura el aplauso. El poder de las instituciones dura generaciones. Y Raúl construyó las instituciones. La residencia de Raúl Castro estaba a poco más de 1 kilómetro de Punto Cero. 2 feudos familiares separados por una distancia que se podría caminar en 10 minutos. El complejo de Raúl incluía piscinas, canchas de tenis y frontón, una zona de béisbol e invernaderos para cultivos propios, con una escuela militar colindando con la propiedad y un nivel de seguridad idéntico al de Punto Cero. 2 generales que vivían como reyes, mientras su ejército de ciudadanos sobrevivía con cupones de racionamiento. Pero la figura que mejor encarna el poder real de la segunda generación no es ninguno de los nietos exhibicionistas de las redes sociales, sino Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl y Vilma Espín. Alejandro Castro Espín es actualmente uno de los hombres más poderosos de Cuba, aunque muy poca gente fuera de la isla sabe su nombre con claridad, porque es coronel del Ministerio del Interior, el aparato de seguridad, espionaje y represión del régimen. Fue durante años el responsable de las relaciones entre Cuba y Venezuela y el arquitecto del sistema de inteligencia que Fidel Castro exportó a Caracas a través de los acuerdos con Hugo Chávez. Es el nieto de la revolución que realmente importa, no el que posa en Instagram con un BMW, sino el que maneja los archivos secretos y las redes de inteligencia. Cuando Raúl Castro entregó el poder a Miguel Díaz-Canel en 2018, muchos analistas interpretaron el gesto como el fin de la era Castro, una lectura que resultó ingenua. En el sistema que los Castro construyeron durante 60 años, el poder no se entrega, sino que se hereda, se delega y se controla desde las sombras. Díaz-Canel es el rostro visible de un sistema que sigue siendo operado por una familia, porque los Castro siempre entendieron algo que los políticos democráticos tardan en comprender. El poder más sólido no es el que se ve, sino el que controla lo que se ve. La hija de Raúl, Mariela Castro Espín, dirige el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba y es la cara progresista del régimen en materia de derechos LGBTQ, la figura que viaja a conferencias internacionales, da entrevistas a medios occidentales y construye una imagen de Cuba moderna y abierta. Es un ejercicio de relaciones públicas calculado, cuya profunda hipocresía no se le escapa a nadie que conozca la historia, porque el mismo régimen que en los años 60 y 70 encarceló y sometió a trabajos forzados a homosexuales en las tristemente célebres unidades militares de apoyo a la producción, las UMAP, ahora pone a la hija del general a hablar de inclusión en conferencias de la ONU. El clan sabe reinventarse y esa es quizás su habilidad más peligrosa, porque el modelo Castro no era solo un sistema político, sino una red de negocios globales disfrazada de ideología. Las exportaciones de médicos cubanos a Venezuela y otros países de la región generaban miles de millones de dólares anuales para el Estado cubano, pero los médicos mismos recibían apenas una fracción del salario prometido, y el resto lo absorbía el Estado. Angola recibió durante décadas decenas de miles de trabajadores cubanos enviados a cambio de petróleo que fluía directamente al Estado. Nicaragua
Venezuela, Bolivia, Ecuador, todas las alianzas del ALBA contenían contratos económicos opacos cuyos beneficiarios reales nunca fueron los pueblos de esos países. El socialismo era el uniforme de guerra y el negocio era el dinero. Y la familia Castro estaba siempre al frente del negocio. Pero nada de todo esto ocurrió en el vacío, porque cada peso gastado en los yates de Fidel fue un peso que no llegó a los hospitales de Santiago de Cuba. Cada litro de gasolina quemado en los guardaespaldas de Punto Cero fue un litro que no llegó a los tractores de los campesinos. Cada botella de Chivas Regal, bebida en el bar de la Cuarama, 2 fue una botella de leche que no llegó a la boca de un niño cubano. El costo de la dinastía Castro lo pagó Cuba entera, y los números son devastadores. El salario mínimo en Cuba hoy equivale a menos de $30 al mes, uno de los salarios más bajos de cualquier país del hemisferio occidental. El racionamiento alimentario que comenzó en 1962 nunca terminó. Y más de 60 años después, los cubanos siguen recibiendo una libreta de abastecimiento con cuotas fijas de arroz, frijoles, azúcar y aceite que no alcanzan para cubrir ni 2 semanas de alimentación familiar. Los apagones que comenzaron a intensificarse desde 2022 llegaron a 16 y 18 horas diarias en algunas provincias, porque el sistema eléctrico cubano nunca fue modernizado, ya que el dinero del Estado fue invertido en el aparato militar y en la burocracia del partido, en lugar de en la infraestructura del país. Más de 2 millones de cubanos emigraron hacia Estados Unidos solo en los últimos 4 años, y en 2022 y 2023, Cuba registró los mayores flujos migratorios de su historia, superando incluso el éxodo del Mariel en 1980. Familias enteras que abandonan todo, que dejan sus casas, sus animales domésticos, a sus ancianos que no pueden viajar, que cruzan a pie por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, donde enfrentan serpientes, jaguares, bandas criminales y ríos crecidos, todo con tal de no vivir en el país que la familia Castro construyó para sí misma. Nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar estos jugueticos que tenemos en casa. Eso dijo Sandro Castro en su video viral de 2021, y mientras él lo decía, miles de cubanos cruzaban el estrecho de Florida en balsas construidas con cámaras de tractor y madera de demolición, arriesgando la vida, los pulmones y a sus hijos para llegar a Miami y poder comer. El contraste no es solo moral, sino la fotografía exacta de lo que produce una familia que convierte un país en empresa privada durante 6 décadas. El sistema de salud cubano, que durante décadas fue presentado como el gran logro de la revolución y el modelo que el mundo debía imitar, está en ruinas. Los hospitales no tienen medicamentos básicos ni anestesia suficiente en muchos casos. Las salas de maternidad en varias provincias no tienen condiciones mínimas de higiene. Y los médicos, formados en universidades que sí eran buenas, emigran en masa porque no pueden ejercer la medicina con dignidad ganando menos de $100 al mes. El mismo sistema que exportó médicos a Venezuela a cambio de petróleo, que cobró millones por enviar doctores a Brasil y Ecuador y Bolivia, dejó a sus propios enfermos sin tratamiento, porque el dinero de esos médicos no llegó a los médicos, sino al Estado que se llamaba la familia Castro. Fidel Castro murió el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años, y su muerte fue anunciada por Raúl Castro
en la televisión estatal en la madrugada. El país fue convocado a un período de duelo. Las playas y los lugares de diversión fueron cerrados por decreto y se prohibió la música. El cuerpo fue cremado y las cenizas viajaron durante varios días en una caravana por toda la isla, repitiendo en sentido inverso la ruta que había seguido la columna guerrillera en 1959. Pocas horas después de su muerte, en Miami, miles de cubanos en el exilio salieron a la calle a celebrar tocando cacerolazos, bebiendo champán y ondeando la bandera cubana prerevolucionaria. Lloraban de alegría. En La Habana, el régimen organizó marchas de duelo. Dos Cubas, dos reacciones perfectamente opuestas al mismo hombre, a la misma familia, al mismo sistema. Hoy, Punto Cero está en proceso de deterioro acelerado. La unidad militar permanente que custodiaba el perímetro fue desactivada en 2019 y la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle, vive en otra residencia y visita el complejo solo ocasionalmente. Hay conversaciones dentro del régimen sobre convertir las 40 hectáreas en un campo de golf de 18 hoyos para atraer inversión extranjera. Un campo de golf para turistas extranjeros en el lugar donde Fidel Castro vivió rodeado de lujos mientras su pueblo no comía. Si hay una imagen que capture la hipocresía del sistema cubano, es exactamente esa. Cayo Piedra también está en abandono. El muelle se deteriora. El Aquarama 2 envejeció con los motores que le regaló Brezhnev, oxidándose bajo el sol caribeño. El delfinario quedó sin sus habitantes y el restaurante flotante se pudre entre las aguas Esmeralda, que antes eran el paraíso privado del comandante. El paraíso no duró más que el hombre que lo construyó. Y los nietos que presumían su herencia en Instagram también aprendieron la lección, aunque tarde. Después del escándalo del Mercedes-Benz, Sandro Castro bajó significativamente su perfil en redes sociales y Tony cerró su cuenta pública y pasó a privado. El clan aprendió lo que Fidel siempre supo: el poder real no se exhibe, sino que se ejerce desde las sombras. El problema fue que la nueva generación creció en un mundo donde las sombras tienen pantalla y el silencio cuesta clics. Hay una pregunta que recorre toda esta historia, como un río subterráneo. Y esa pregunta es: ¿cómo es posible? ¿Cómo el hijo de un terrateniente gallego que prometió liberar a los pobres de Cuba terminó viviendo como el mayor terrateniente del hemisferio? ¿Cómo la revolución que juró acabar con la oligarquía construyó la oligarquía más impenetrable del continente? ¿Cómo los nietos de ese proceso tienen Mercedes-Benz y casas de veraneo en Varadero, mientras los nietos de sus seguidores no tienen gasolina para una moto? La respuesta es más simple y más oscura de lo que parece. Toda concentración de poder absoluto sin contrapesos, sin prensa libre, sin oposición real, sin separación de poderes, termina igual, independientemente de la ideología, independientemente de si el fundador se llama Fidel Castro o tiene otro nombre, independientemente de si el discurso es la revolución bolivariana, el socialismo del siglo XXI o cualquier otro nombre que la imaginación política pueda inventar. Cuando una persona o una familia controla todo el aparato del Estado, cuando no hay nadie que pueda preguntarles cómo gastan el dinero, cuando los medios de comunicación son propiedad del gobierno, cuando los jueces son nombrados por el partido y cuando la policía y el ejército responden a un solo jefe, el resultado es siempre el mismo. El poder se convierte en propiedad personal, el Estado se convierte en empresa familiar y el pueblo paga la cuenta. Cuba en 2025 está pagando la cuenta de 60 años de
de esa empresa familiar. Con los apagones, el hambre, el éxodo, las balsas y los jóvenes que nacieron después de Fidel, que nunca lo conocieron en persona, que crecieron escuchando sus discursos como himno nacional en las escuelas, pero que viven las consecuencias de sus decisiones como si fueran herencia directa, porque en un sentido muy real lo son. Las deudas de los Castro se heredan con el apellido cubano. Mientras tanto, Punto Cero se deteriora, Cayo Piedra está en silencio, el Aguarama 2 se oxida y la piscina de agua dulce de la isla privada se llenó de lluvia y algas. Los jugueticos de la familia ya no se sacan, pero las bodegas cubanas siguen vacías y el pueblo sigue esperando una revolución que fue secuestrada por la familia que prometió hacerla. Hay familias que llegan al poder para servir, hay familias que llegan al poder para acumular y hay familias que convierten el poder en una empresa de generación en generación, mientras se llaman a sí mismas revolucionarias. El clan de los Castro fue de las terceras. Mientras construían Punto Cero y Cayo Piedra, Cuba se quedó sin medicamentos. Mientras el Aguarama 2 navegaba por el Caribe privado del comandante, los cubanos cruzaban ese mismo Caribe en balsas improvisadas. Mientras los nietos del clan presumían en Instagram, los nietos del pueblo emigraban sin boleto de regreso. El precio de su paraíso lo pagó un país entero y lo sigue pagando. Si llegaste hasta aquí, ya sabes quién es el clan de los Castro. Ya sabes lo que se escondía detrás de los uniformes verde olivo y los discursos de 4 horas.